destacados por sus habilidades o profesiones los encontramos orgullosamente en cualquier lugar del mundo. Y de ese grupo hace parte el mago Alberto Herrera, quien actualmente es artista exclusivo de una cadena hotelera china. Y como si fuera poco, tuvo el honor de ser el único latinoamericano en presentarse ante el Parlamento chino en las pasadas fiestas patrias. Alberto recuerda que cuando tenía 8 años de edad jugaba a ser mago. 12 años más tarde, lo que fue un juego se convirtió en su estilo de vida. Wow, 27 años en la magia son 27 años de experiencias, de vivencias, de viajar mucho, de conocer mucho, de llegar a muchísimas personas, niños, adultos, de distintas nacionalidades, de distintas razas. Pero antes que todo, y la esencia del arte de la magia, llevar felicidad, llevar alegría, como todos los que tengo aquí atrás. Fue oficial del Ejército Nacional. Cuando lucía una estrella de subteniente, debió retirarse por una calamidad doméstica. Estudió comunicación social y posteriormente magia en Argentina y Brasil. Esto último a sus padres no les simpatizó demasiado. Hoy día mis padres pues me apoyan. Al principio fue algo complejo, porque pues después de ser militar retirado, después de ejercer una carrera profesional con una especialización, pues obviamente el choque fue algo fuerte. Sin embargo, hoy día mis padres son mi principal apoyo, me apoyan, saben por lo que he tenido que pasar, los buenos y los malos momentos, los altibajos, y bueno, hoy día son mi soporte. En Colombia trabajó duro y recuerda que Sábados Felices fue su puerta de entrada a lo que hoy es su carrera. Fue allí donde nació para el mundo de la magia. Yo personalmente soy muy agradecido con Sábados Felices. Fue mi escalón, fue mi primer escalón donde yo me di a conocer con la magia como mago. Me recibieron Jairo Susa, que es el director de libretos, y pues yo llegué impulsado por Carro Loco, por Juan Guillermo Zapata, gran amigo mío, y quien me animó a ir. Su primer show pago también es de los gratos recuerdos que tiene Alberto. Cobró 70.000 pesos, suma que le dio para el transporte y la alimentación. Los primeros 70.000 pesos, yo me acuerdo que yo llevé a un amigo mío que era ayudante, José Ventura, y comimos arroz chino, porque teníamos un hambre horrible. Pero yo estaba feliz, mis primeros 70.000 pesos como mago. Hace 2 años viajó a China a participar en el Mundial de Magia en Pekín. La idea era ocupar un sitio de honor en el certamen. No le fue muy bien, pero sus trucos, técnica y carisma hicieron que unos empresarios lo contrataran de inmediato. Por eso no pudo regresar a la patria. Y obviamente pues yo había comunicado a mi familia eso, que yo únicamente iba a China por un mes, pues a lo que era el compromiso que tenía. Sin embargo, cuando se me presenta la oferta, quedo sorprendido y digo, bueno, inicialmente había sido por 3 meses. Entonces durante esos 3 meses aparentemente no me iba a quedar más tiempo, pero se hizo extenso el contrato, mi trabajo ha gustado mucho y hasta el sol de hoy ya voy para 2 años viviendo en China. Hoy es artista exclusivo de una prestigiosa cadena hotelera. En 2 años ha logrado cosechar muchos éxitos. Uno de ellos, el haber tenido la fortuna de presentar su espectáculo al Parlamento chino, incluido presidente a bordo. Me enorgulleció por el hecho de ser latino, pero más que todo por haber sido el único colombiano convocado a presentarme ante el Parlamento chino. Pues se hizo un casting de muchos artistas, magos, nos presentamos 8. Yo fui más pues por cuestiones de los empresarios para los que trabajo en la ciudad de Shanghái, y ellos me llamaron. Yo asistí al casting, competí con británicos, con rusos, y me seleccionaron a mí, pues muy orgulloso. Imagínate, el único latino y el único colombiano
que tuve la oportunidad de presentarme ante el Parlamento chino en las fiestas patrias. La historia en esa potencia mundial no ha sido nada fácil. Estar lejos de los suyos y adaptarse a un nuevo mundo es una tarea de todos los días. Sin embargo, ha asimilado el cambio. La prueba es que habla con tranquilidad y agrado de la experiencia de comer perro. Pues comer perro al principio, claro, obviamente se torna algo confuso, ¿no? Pero igual tiene un buen sabor, es rica. Igual, no es el concepto que se tiene aquí en Colombia, que de pronto es el perro caniquero del cartucho. Pero no, es un perro que ellos diseñaron genéticamente para crianza y pues debido a que en China por los climas tan extremos no hay ganado bovino, entonces la carne de perro suple, pero es muy rica. Con 35 años de edad, le falta mucha tela por cortar, pero si por esas razones de fuerza mayor Alberto abandona el mundo, cree que lo hará feliz. Sin embargo, pues lo que te digo es una satisfacción personal que yo creo que si en este momento yo muriera, si Dios me llamara a pedirme cuentas, yo moriría muy tranquilo porque creo que cumplí con el cometido de mi vida. Alberto de Herrera, su magia conquistó Japón, China, Tailandia, Malasia y Singapur, países donde se mueve en el tema laboral. Alberto está nominado al premio Samonti de magia escénica, uno de los más importantes del mundo.